Descubre el increíble significado divino de cada día de la Semana Santa, plan sagrado revelado. En el tercer año de Joacim, en el corazón ardiente de Jerusalén, una multitud se agolpaba en las calles polvorientas, ansiosa por ver al hombre que hablaba como nunca antes. Era el comienzo de la Semana Santa, y en medio del clamor, se vislumbraba el cumplimiento de antiguas profecías. Jesús, montado en un humilde asno, entró en la ciudad, cumpliendo así lo anunciado por el profeta Zacarías, con alegría, oh hija de Sión. Alegraos, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y montado en un asno. Las palmas agitándose al viento, el grito de Hosanna retumbaba como eco de esperanza. Entre la multitud estaba Felipe, un joven lleno de fervor y pasión. Había dejado todo para seguir a Jesús, pero la euforia de ese día contrastaba con la sombra de la duda que se cernía sobre su corazón. Aplaudido por muchos, Felipe observó cómo los rostros de la gente reflejaban tanto anhelo por un redentor como la inquietante mirada de los líderes religiosos que se mantenían a distancia, frunciendo el ceño con creciente desdén. ¿Acaso el deseo de un Mesías glorioso los llevaría al desengaño? Mientras la multitud los vitoreaba, Jesús hizo una pausa. Su mirada se posó sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, murmuró con tristeza. Si tan solo conocieras el significado de este momento, el tiempo de tu visita. Las palabras se propagaron como un pesado manto de preocupación sobre el alma de Felipe. Era evidente que, en la alabanza y la gloria, el maestro llevaba una carga que la gente no podía comprender, un oscuro presagio sobre el destino de la ciudad. La escena pronto cambió, llevándolos al templo. Allí, el lugar sagrado había sido profanado por mercaderes, y la ira de Jesús estalló en un acto de valentía. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Felipe sintió una mezcla de admiración y miedo ante el arrebatador gesto de su maestro. ¿Qué consecuencias acarrearía el desafío a la corrupta élite? La respuesta danzaba en el aire cargado, un eco de advertencia que reverberaba en su corazón inquieto. La tarde se deslizaba, y el sol se ocultaba tras colinas y edificios. Al regresar a la casa donde se hospedaban, Felipe no podía escapar de la tormenta de pensamientos. Encontró a Judas, cuya mirada ya había tomado la decisión que lo llevaría a la traición. Las palabras de Judas parecían un susurro de oscuridad en el entorno luminoso del profeta. Aún sin comprender del todo el plan que se tejía en la penumbra, una incertidumbre helada le recorrió la espalda. En cada rincón de Jerusalén, la tensión crecía como un fuego que consume madera seca. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La noche se cerró, pero la luz de la esperanza titilaba aún en el corazón de Felipe mientras pensaba en cómo el amor se entrelazaría con el sacrificio, a medida que la historia de la Semana Santa se desenredaba ante ellos. El futuro se veía incierto, pero en cada paso de Jesús una promesa se gestaba. ¿Cómo se definiría su amor en los días venideros? Los ecos de la historia que se avecinaba resonaban profundo, dejando entrever el sacrificio perfecto que se dibujaba en el horizonte de la Semana Santa. Felipe no pudo dormir esa noche, atormentado por una inquietud que lo seguía como sombra. La agitación en su corazón lo llevó al Monte de los Olivos al amanecer, donde la brisa suave acariciaba su rostro mientras él contemplaba la ciudad. Jerusalén brillaba con luz dorada, pero había un velo de tristeza que cubría su espíritu. En su mente resonaban las palabras de su maestro,
que aún retumbaban con la gravedad del aviso divino. Cuando la mañana fue revelando su esplendor, Jesús los reunió a todos en el camino hacia Betania. Su mirada era profunda, como si cada paso lo acercara más al cumplimiento de su misión. En verdad, os digo que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas, proclamó. Las palabras, pesadas y cargadas de significado, llevaban al grupo hacia el silencio. Aunque Felipe deseaba entender, la confusión aún llenaba su corazón. Los discípulos caminaban en silencio, absortos en sus pensamientos. Pedro, siempre impulsivo, rompió el silencio. ¿Cuándo será esto, Señor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús miró a Pedro con dulzura, pero también con firmeza. Cuidado, que nadie os engañe, respondió. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La advertencia quedó flotando en el aire. El camino hacia el Monte de los Olivos era un sermón andante de revelaciones. Cada paso parecía marcar el tiempo que quedaba, y Felipe sentía la urgencia del momento empujando su alma. Ciertamente el tiempo se acerca, pensó mientras miraba a su alrededor, buscando señales entre las multitudes. Eran tiempos de profunda transformación, y aunque el pueblo glorificaba a su rey, el soplo del viento parecía traer ecos de advertencia. Al llegar al monte, Jesús se sentó, y los discípulos se acercaron para preguntarle en privado sobre el final de los tiempos. Con un tono solemne, les dijo, no se angustie vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El consuelo se entrelazaba en sus palabras, pero había un desafío claro en sus promesas de redención. Venid, traedme aquí lo que tenéis, dijo, refiriéndose a las donaciones que el pueblo había ofrecido. Lo que es para la gloria de Dios, también trae consigo una responsabilidad. Felipe vio cómo Jesús tomaba lo que le ofrecían y lo transformaba. Recordó las multiplicaciones de los panes y los peces, y una llama de fe cobró vida en su pecho. Pero aún había dudas que le susurraban al oído, ¿qué es lo que realmente se espera de nosotros? Mientras meditaban en sus corazones y escuchaban la voz de su maestro, llegó la sombra de Judas. Su traición aún no era manifiesta, pero había un aire de desconfianza que flotaba alrededor de él. Felipe observaba a los otros discípulos, sus expresiones conteniendo la tensión que se palpaba en el aire. La inminencia del sacrificio ya era un hecho, y el tiempo se acortaba como la luz del día que pronto se desvanecería, y entonces, Jesús levantó la mirada hacia el cielo, llenándose de un propósito claro. Pero en todo esto, no os preocupéis, dijo con calma. Lo que ha sido dispuesto por el Padre no se detiene, y hasta en la noche más oscura, la luz volverá a brillar. Lo que está escrito se cumplirá, y esto que está por venir es parte del plan divino. Las palabras resonaron en el corazón de Felipe. La inevitable angustia del sacrificio se encontraba con la esperanza del propósito eterno. ¿Acaso será esto un signo del que se avecina? Pensó mientras la pregunta reverberaba en su ser. El camino se oscurecía, pero en medio de la inquietud, la voz de Jesús traía una luz, sugiriendo que, aun cuando los tiempos fueran difíciles, había un propósito mayor en la soberanía de Dios. Y así, con el viento agitando los árboles y la sombra de la traición acechando, Felipe se dio cuenta, lo que sucedería en los días venideros desataría un nuevo entendimiento sobre el amor y el sacrificio. Una voluntad divina estaba en marcha, y más allá del luto por lo que estaba por venir, la esperanza eterna brillaría más allá del sacrificio. Era solo una cuestión de tiempo, y la revelación final aguardaba en el horizonte de la historia, esperando ser descubierta en su plenitud. ¿Cómo se desvelaría el misterio de la redención a través de lo que vendría? La conclusión de su camino estaba más cerca de lo que pensaba, propiciando en su corazón una inquietud llena de esperanza. Mientras el sol se deslizó perezosamente en el firmamento, Felipe siguió contemplando las palabras de su maestro.
El eco de esas advertencias aún retumbaba en su corazón, como un tambor lejano de batalla. La atmósfera en el Monte de los Olivos vibraba con una tensión difícil de describir, un aviso del destino que les esperaba. Los otros discípulos se habían dispersado un poco, sumidos en su propia reflexión, pero la mirada de Jesús se mantenía fija en lo profundo de su ser, como si evaluara el alma de cada uno. «Se acerca el tiempo», murmuró Felipe, repitiéndose a sí mismo. La incertidumbre se entrelazaba con el fervor. Mientras su mente corría, no podía evitar recordar las Escrituras, y después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. La promesa del profeta resonaba en su mente, y se preguntaba qué parte de ese plan se estaba desplegando ante ellos. De repente, una sombra pasó por su vista, era Judas, quien se acercaba con una mirada fija y oscura. Felipe estiró su brazo, queriendo detenerlo, pero el movimiento quedó atrapado en su sorpresa. ¿Qué movía al traidor? Durante semanas, el amigo y el enemigo habían compartido el mismo pan, pero ahora había un abismo insalvable entre sus corazones. ¿Por qué miras hacia lo sagrado con ojos manchados de egoísmo?, pensó Felipe, su corazón palpitando con ansiedad. En ese instante, Jesús se adelantó y, volviendo su rostro hacia Judas, le habló con una voz apacible y penetrante, como un río calmado que oculta su fuerza. «Amigo, ¿a qué has venido?». La pregunta quedó suspendida en el aire, y aunque las palabras parecían suaves, llevaban el peso de la verdad. El fin estaba siendo tejido en cada acción. La mirada de Judas vaciló. «El maestro será entregado», susurró como si el aire hubiese aplastado su voz. Felipe se sintió incluso más intranquilo. La profecía se cumplía de formas que ni él podía imaginar y, sin embargo, había un destello de esperanza en el escenario gris. «Todo tiene un propósito», murmuró Jesús, mirando entonces a todos los presentes. «Esta noche pasará a ser parte de la historia, y durante su oscuridad, la luz del mundo será revelada». Felipe sintió que la claridad se atisbaba en el tumulto de su mente. El sacrificio no solo sería un acto de dolor, sino una ofrenda sublime que cambiaría la narrativa de la redención. «Recordad mis palabras», continuó el maestro. «En mi cuerpo quebrantado están encerradas las respuestas a vuestras preguntas, y en mi sangre, un nuevo pacto. Lo que está por venir no es el final, sino el principio de todo». Cada palabra penetraba el corazón de Felipe, desnudando su alma ante la realidad del sacrificio que estaba a punto de suceder. La noche se hizo más profunda mientras la desolación y la esperanza luchaban por tener el control en la mente de Felipe. Presenció cómo sus compañeros se unieron en una conversación solemne, recordando lo que ya habían recibido. La intimidad del momento llenaba el aire, y aún sentía la urgencia que se destilaba de las palabras de su maestro. Mientras la luna se alzaba, brillante pero distante, Felipe finalmente se atrevió a mirar hacia el futuro. En su espíritu, algo se gestaba, un llamado, una misión que resonaba más allá del tiempo. «¿Qué es lo que está por revelarse?», se preguntó al danzar sobre el precipicio de lo desconocido. «Algo grande se acerca», se prometió al fin. «El sacrificio, el amor, la verdad que destruirá la muerte y traerá vida. Sucederá aquí, en medio de nosotros, y será un reflejo del corazón compasivo del Dios que nunca se aleja». Así, el eco de su pregunta reverberaba en sus penumbras internas. Se dio cuenta de que, en la penumbra de esa noche, el propósito de Dios se afirmó con firmeza. Lo que estaba por venir no sería solo un acto, sino una obra completa, el cumplimiento de promesas antiguas con un significado eterno. La revelación aguardaba, lista para estallar en brillo y gloria. ¿Por qué parte del divino plan estaban a punto de ser testigos? Las preguntas permanecían, pero la certeza del propósito divino se alzaba como un faro en la oscuridad. Aquel corazón temeroso comenzaba a entender que cada día de la semana que se avecinaba llevaría consigo un significado profundo, uno que encapsularía la naturaleza misma de su fe.
La luz de la esperanza brillaba a través de la inminente tragedia porque, al final, se revelaría un amor que cambiaría la historia para siempre. El viento soplaba suavemente sobre el monte de los olivos, como un susurro que transportaba los ecos de las promesas divinas. Felipe, aún sumido en sus pensamientos, vio cómo la luna iluminaba con un resplandor tenue los rostros de sus compañeros, cada uno cargando sus propios dilemas y preguntas. La presencia de Judas se sentía como un peso, una sombra oscura en el círculo de amor y fe que había cultivado con sus hermanos. ¿Acaso no comprenden lo que está sucediendo?, murmuró Andrés, acercándose a Felipe, su mirada inquieta reflejando la ansiedad que todos sentían. Nuestro maestro está hablando de sacrificio, de sufrimiento. ¿Por qué no reaccionamos? Felipe sintió el ardor en su corazón, él tampoco entendía del todo, pero sabía que no era un momento para la desesperanza. Él nos ha dicho que su sacrificio traerá vida, respondió con firmeza. Debemos aferrarnos a la esperanza, aunque la verdad sea dolorosa. Mientras cada uno meditaba, Jesús tomó el pan que estaba a su lado, sosteniéndolo con manos que parecían temblar de un significado profundo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, dijo, su voz resonando con una autoridad que atravesó la brisa nocturna. Haced esto en memoria de mí. Felipe sintió que esas palabras caían sobre él como lluvia fresca sobre una tierra reseca. Era más que un acto simbólico, era la representación de todo lo que escucharon y vivieron a lo largo de esos años. En la entrega, encontramos la vida, en la muerte, la victoria, reflexionó Felipe, sintiendo que la sabiduría de su maestro lo guiaba a una comprensión más profunda. Entonces Jesús levantó la copa y, mirando a todos, continuó, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En verdad, os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Las palabras flotaban en el aire, como un eco perpetuo, tejiendo juntos el pasado, el presente y el futuro. Una inquietud recorrió el grupo. Pedro, con el corazón agitado, rompió el silencio. ¿Qué significa esto, maestro? ¿Por qué hablas como si estuvieras por partir? Es necesario que sufra y muera para que se cumplan las Escrituras, respondió Jesús, su mirada fija en el horizonte iluminado por la luna. Recordad que el reino de Dios está en medio de vosotros, aunque ahora no lo podáis ver. Los ojos de Felipe se llenaron de lágrimas a medida que la revelación calaba hondo. Empezaba a intuir el plan ominoso y glorioso que se desplegaba ante ellos, la crucifixión y la resurrección. Jesús hablaba de sufrimiento, pero también de redención. Eran momentos de gran agonía que traerían consigo el mayor triunfo de todos. Él es la respuesta a nuestra angustia, susurró Felipe, encontrando consuelo en la profundidad de la verdad. En su sufrimiento fluirá nuestra salvación. Con cada palabra, el ambiente se cargaba de una anticipación sagrada. Se dio cuenta de que lo que estaban atravesando no era simple desdicha, sino un camino de revelación que transformaría la historia de la humanidad. Mientras la noche avanzaba, y el aire se hacía más denso, Felipe miró a sus compañeros, conscientes de la necesidad de sostenerse mutuamente en la oscuridad inminente. Debemos permanecer firmes, juntos en esta declaración de fe. Aunque ven las sombras, también han de ver la luz que vendrá después. En ese instante, una sensación de cólera mística llenó el corazón de Felipe, pero ¿qué podría venir después de esta noche?, pensó. Las palabras de Jesús resuenan en su mente, mezclándose con las antiguas profecías. Había un sentido de destino, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración por lo que estaba por ocurrir. Pero algo no encajaba. Mientras la tensión crecía, y el futuro parecía dibujar algo implacable, Felipe sintió que una luz de esperanza parpadeaba, prometiendo respuestas hacia el amanecer. ¿Qué parte del plan eterno de Dios estamos a punto de descubrir?, se preguntó con inquietud, mientras su corazón anticipaba el momento que cambiaría radicalmente no solo sus vidas,
sino el destino de la humanidad. El misterioso propósito de Dios se desplegaba en capas, y el tiempo se acercaba a un clímax divino que resonaría a lo largo de toda la eternidad. La pregunta flotaba en el aire como un desafío y un consuelo: ¿cómo se revelará su gloria en medio de nuestro dolor? La noche prometía un mañana que, aunque incierto, estaba lleno de potencial y redención. La quietud de la noche se rompió cuando Jesús se levantó, su figura luminosa recortada contra la luz plateada de la luna. Caminó unos pasos hacia el olivar, el lugar donde se había retirado tantas veces para orar. Los discípulos le siguieron, atraídos por la urgencia que emanaba de él. La brisa nocturna parecía advertirles de lo que estaba por venir, trayendo consigo una anticipación, un murmullo del cielo que hacía eco en sus corazones. «Esperad aquí», les dijo, antes de retirarse un poco más, buscando el sagrado silencio donde la voz de su padre era más clara. Felipe, angustiado, se quedó mirando a los demás, y en sus ojos leyó inquietud. ¿Qué estará orando?, se preguntó, sintiendo que incluso los árboles del cerezo y los olivos contenían el aliento en espera del clamor de su maestro. En la distancia, el susurro de Jesús se hizo fuerte, y pudieron discernir fragmentos de su plegaria. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». La carga que cargaba el Salvador resonaba en cada palabra, y la imagen de su sufrimiento llenó de temor el corazón de Felipe. ¿Por qué ha de sufrir el Hijo del Hombre por nosotros? ¿Dónde está la justicia? Una tempestad de dudas se desató en su alma, a pesar de la esperanza que había cultivado. Pedro, intentando respaldar a su amigo, expresó: «Nunca te abandonaremos, maestro. Iríamos contigo hasta la muerte». Pero en el fondo, todos sentían la tensión en el aire, sabían que las noches en la vida del maestro no eran simples pruebas, sino el cumplimiento de profecías antiguas, las que hablaban de un siervo sufriente, lo que Isaías había consagrado en las Escrituras. Mientras oraba, Jesús cayó de rodillas, su sudor como gotas de sangre, y el miedo que sintió se hizo palpable. Exclamó nuevamente al cielo: «Abba, Padre. Todo es posible para ti. Quita esta copa de mí, sin embargo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras». En su corazón, el peso del mundo se colocaba sobre los hombros del Cordero que sería inmolado. La naturaleza misma pareció lamentar el dolor que se produciría, y los discípulos, incapaces de mantenerse despiertos, cayeron en un profundo sueño, sobrecogidos por la incertidumbre y el miedo. Felipe los miró, preguntándose si compararse con el cansancio del cuerpo podía ofrecer excusa al del alma. Sabía que esta noche era crucial, el futuro de todos, de cada uno de ellos, pendía de un hilo. De pronto, el ambiente cambió. Jesús regresó a ellos, y su rostro portaba la huella de la agonía. «¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora?», preguntó con una mezcla de amor y dolor. La tristeza y la compasión se entrelazaban en su voz. «Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Mientras la noche avanzaba y el reloj del cielo seguía su incesante compás, Felipe sintió una revelación ardiente. Las sombras no eran solo oscuridad, eran el umbral de algo eterno, algo que movería el corazón de Dios mismo y cambiaría el destino de toda la humanidad. A medida que se acercaba el momento, las palabras profundas y gloriosas que aún resonaban en su mente flotaban en el aire: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La sombra del sacrificio se fraguaba, cada latido del corazón de Felipe bailaba al son de una promesa que estaba a punto de cumplirse. Una voz interna susurró a su espíritu: «¿Podéis ver más allá del sacrificio, más allá del quebranto que está por venir?». En la penumbra, Felipe sintió que una nueva luz comenzaba a desplegarse, revelando misterios que habían estado ocultos desde el principio. Las temporadas de traición, dolor y sufrimiento no eran un final, sino el inicio de la redención. Dio a Jesús su título de Rey. Las visiones de la gloria de Dios haciéndose carne tomaron forma en su mente. Rey de reyes, Salvador del mundo, debía sucumbir a la muerte para triunfar verdaderamente.
Ahora comprendía que lo que estaba por venir desataría un plan que resonaría a través de las generaciones. Qué asombroso y divino propósito de Dios se manifiesta en medio de nuestra aflicción, se preguntó Felipe, su corazón lleno de inquietud y esperanza. Con cada latido, la promesa de un nuevo amanecer resplandecía, y aunque lo que venía era oscuro, la luz, el reino, estaba al borde de la revelación. Mientras la noche envolvía el olivar en su oscuro manto, el silencio se tornó aún más palpable. Los discípulos, abatidos por el peso de la incertidumbre, permanecían ajenos al ajetreo del cielo. Los ojos de Felipe seguían la figura de Jesús, que se acercaba una vez más. Había una serenidad impactante en la manera en que el Maestro retornaba, como si algo divino lo envolviera, a pesar del sufrimiento que sabía que estaba por venir. Volveré a orar, dijo Jesús con firmeza, y les indicó que se mantuvieran vigilantes. Sumergido en la angustia del momento, Felipe sintió que el tiempo se dilataba. ¿Qué podía hacer él ante la grandeza del sacrificio que estaba por suceder? ¿Cómo podrían aquellos hombres, elegidos por el mismo Hijo de Dios, estar preparados para la tormenta que se avecinaba? El eco de la oración del Maestro resonó nuevamente en su mente, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Las palabras eran un profundo recordatorio del propósito supremo que sobrepasaba la experiencia mortal. Mientras regresaba, Jesús levantó su rostro al cielo, y el fulgor de una luz brillante pareció brillar a su alrededor, iluminando la oscuridad del olivar. Era como si el mismo cielo respondiera a su súplica. De repente, un estruendo distante rompió el silencio. En la lejanía se escucharon los pasos de una multitud que se aproximaba, la sinfonía de espadas y antorchas encendidas llenaba el aire. Felipe sacudió la mente, dando un paso adelante, su corazón acelerado. ¿Qué es esto, Señor?, se preguntó, mientras un frío sudor cubría su frente. Todos se encontraban en alerta, su espíritu agudizado por la inminencia del peligro, aunque la confusión reinaba en sus corazones. Levantaos, vamos, dijo Jesús, su voz firme pero tranquila. Ya se acerca el que me entrega. Las palabras se deslizaron en el aire como un presagio ominoso, y en ese momento, Felipe entendió que cada paso que daban nos conducía no solo a la traición de un amigo, sino al cumplimiento de un pacto eterno. El mismo plan que había hablado a través de los profetas estaba a punto de desatarse ante sus ojos. Al poco tiempo, una figura se adelantó en medio de la multitud. Era Judas, el traidor, cuya traición se había sellado con un beso. El rostro de Jesús, aunque marcado por la tristeza, brillaba con una resignación gloriosa. Amigo, ¿a qué has venido?, cuestionó el Maestro con un amor inquebrantable, como si cada palabra suya fuera un puente tendido hacia la restauración, y así, mientras las sombras de la noche arremetían alrededor, la traición se gestaba, y el peso de la humanidad se centraba en el Cordero de Dios. Felipe sintió que dentro de esa oscuridad había un hilo de luz, un recordatorio de que la entrega del Maestro no sería en vano. Esto es parte del plan, murmuró. Las imágenes de las Escrituras se agolpaban en su mente, donde cada anuncio de un sacrificio, cada promesa de redención, cobraba vida ante lo que estaba por ocurrir. La serpiente heriría el talón, pero la promesa aseguraba que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo. Era el inicio de algo asombroso. Mientras los soldados apresaban a Jesús, el murmullo del peligro crecía. Felipe sintió una llama de valor en su interior, comprendiendo que este no era el fin. Las súplicas sin respuesta de su corazón resonaron con el eco de la historia redentora. El plan soberano de Dios se estaba revelando, y en los corazones de aquellos que eran suyos, la esperanza comenzaba a florecer. ¿Qué otro misterio nos será revelado a medida que os enfrentáis con esta amarga traición?, se preguntó, mientras el cielo, a través de las estrellas, parecía responder. La sombra del sufrimiento había comenzado, pero igual de veloz, la luz de la redención estaba surgiendo en medio de la oscuridad que se cernía. La semana que les esperaba no era solo un viaje de dolor,
sino el camino hacia una gloriosa promesa. Mientras los hombres se llevaban a Jesús, la pregunta permanecía: ¿está todo perdido? ¿O están a punto de ser testigos de la mayor victoria que el universo jamás haya conocido? La respuesta permanecía oculta, esperando con expectación el siguiente movimiento del tablero eterno de Dios. La revelación del sacrificio no solo traería la salvación, sino que también marcaría el comienzo del verdadero reinado del Rey de Reyes. La noche se cerró sobre el olivar, y el aire se cargó de una tensión indescriptible. Mientras el eco de las palabras de Jesús resonaba en sus corazones, los discípulos sintieron la fractura del tiempo, un momento suspendido entre la traición y la esperanza. Felipe, con el rostro pálido, contempló la escena, cada detalle surgiendo a la vida, las antorchas danzantes, las sombras de los soldados, y sobre todo, la postura serena de su maestro, que, a pesar del sufrimiento, irradiaba una paz sobrenatural. Rápido, traedlo ante los líderes, ordenaron los soldados, casi como si temieran el impacto que un simple gesto podría causar. El silencio que siguió cargó un resplandor tenebroso. Felipe, atrapado entre el horror de la traición y la revelación de propósitos divinos, sintió que el peso de la historia se descargaba sobre él. No podían ignorar lo que se había sellado, todo estaba conectado a las antiguas profecías de su pueblo. Petrificado, Pedro levantó su espada en un súbito destello de valor por defender a su maestro. «Señor, no dejes que te lleven», gritó, desatando el caos en ese instante decisivo. Pero Jesús, con una mirada llena de comprensión profunda, lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada morirán a espada». Mateo 26:52. Su voz resonó como un eco de las Escrituras, recordando las antiguas enseñanzas que habían llegado a sus corazones. El camino estaba trazado, y cada intento de fuga sería un retroceso al propósito divino. La traición de Judas fue solo el primer hilo de un complejo tejido que abrigaba la soberanía de Dios. Felipe recordó las palabras de Isaías: de aquel sufrimiento nacería una gloria inesperada, la que haría que el lamento se convirtiera en júbilo eterno. Mientras llevaban a Jesús, la multitud estaba en una ola de confusión, gritos de rebeldía mezclados con sollozos de dolor. Aquellos ojos que alguna vez brillaron con verdades eternas se posaban ahora en un destino aterrador. Felipe miró hacia el cielo, donde se intuía una batalla espiritual, una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. ¿Qué significa esto, Señor? Es el sacrificio necesario para nuestra redención, murmuró, deseando respuestas mientras el miedo ponía a prueba su fe. En los recovecos de su mente emergieron visiones de futuros gloriosos, clamores de pueblos que habrían de ver la luz de la salvación. No es en vano, susurró con fuerza renovada. El Cordero debe ser inmolado, así fue escrito. La profecía de que por sus llagas seríamos sanados, Isaías 53:5, comenzó a cobrar un nuevo sentido en su espíritu. Los discípulos seguían al rabí apresado, sus corazones agitados entre la duda y la fe. Mientras avanzaban hacia el juicio, la atmósfera cambiaba con cada paso. Felipe sabía que cada momento era vital. La entrega de su maestro no solo les afectaba a ellos, sino a generaciones venideras. El plan soberano de Dios se estaba orquestando entre las sombras y las luces. Entonces, cuando el estruendo del juicio comenzó a resonar en el tribunal, Felipe comprendió. No era simplemente un proceso judicial, sino el cumplimiento de un pacto hecho desde la fundación del mundo. Todo aquel sufrimiento no sería el final, sino el camino hacia la redención. ¿Qué será de nosotros? Otro misterio se revelará en medio de este sacrificio, se preguntó, a medida que la certeza comenzaba a calar en su alma. La victoria que parecía distante se dibujaba horadando la oscuridad, y el eco de la promesa de Dios comenzaba a vibrar más fuerte. Quizás, al final de esta semana, el mundo entero conocerá el verdadero significado de la redención, pensó al observar la figura de Jesús ser llevada ante el Sanedrín. Las estrellas podían atestiguar un milagro en marcha, mientras el tiempo aguardaba la culminación del plan de Dios.
¿Qué revelación se desatará a partir de esta noche? La pregunta quedó suspendida en el aire, un recordatorio de que, aunque la oscuridad dominara el momento, la gloria de la luz estaba a punto de surgir en la mañana del tercer día. La multitud de sombras se cernía sobre el Sanedrín, donde Jesús aguardaba, como un cordero llevado al sacrificio. La tensión en el aire era casi palpable. Las voces se amontonaban en un clamor mixto de odio e incertidumbre. Felipe, agazapado entre los demás discípulos, sintió un tirón en su corazón mientras cada palabra se disparaba como flechas, tratando de encontrar una verdad que pudiera sostener su fe. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, preguntaron los líderes, con desdén dibujado en sus rostros. Lucas 22, 67. Jesús, sereno en su respuesta, afirmó personalmente su identidad divina: yo soy. Juan 18, 6. Al pronunciar esas palabras, un silencio abrupto llenó el salón. Era como si todo el peso de la historia se comprimiera en ese instante. Felipe, sintiendo el espíritu de sus ancestros, recordó las revelaciones pasadas que habían anunciado este momento. Era un eco de lo que se había prometido. Las palabras de Jesús resonaban como un tambor en sus oídos, y la revelación de Pacca, el profeta que había anunciado a un siervo sufriente, se mezclaban con los ecos de su propio dolor. Por cuanto él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53, 4. Con cada afirmación del Maestro, Felipe comprendía que el sacrificio se acercaba, como las olas que rompen contra la orilla, inexorables y divinas. Mientras el juicio se desarrolla, el ambiente se tornaba en un tumulto de acusaciones y ruidos. Pedro, de pie a la distancia, temía ser descubierto. Una sirvienta, al reconocerlo, hirió sus ansias de valentía. Este también estaba con él. Lucas 22, 56. Su corazón se revolvió en desesperación al escuchar su propia negación resonar en sus labios. 3 veces, la sombra de la traición se cernía sobre él y, con ello, el miedo se apoderó de los discípulos. Felipe, en su rincón de angustia, sentía cómo la desilusión impregnaba el aire. Era un eco del fracaso humano, su propio temor de permanecer firmes. En este oscuro cuadro, una luz aún brillaba, el testimonio de Jesús que afirmaba su inocencia entre las mentiras. «¿Qué mal he hecho?», dijo, y el poder de esas palabras se arraigó en ellos, haciendo temblar las convicciones de quienes lo acusaban. Aunque el juicio parecía conducirlo a un final inevitable, Felipe comenzó a entrever que este camino era el verdadero cumplimiento del bien mayor. La redención no estaba lejos, sino que se manifestaba en el sufrimiento. Los líderes en su arrogancia no entendían que sus propios actos eran, en efecto, un escalón dentro del plan divino. Las antiguas escrituras susurraban, y el corazón de Felipe ardía con la anticipación de lo que estaba por venir. ¿Podría ser que el verdadero sacrificio trajera una salvación que ni siquiera imaginábamos?, se preguntaba, mientras los ecos de la balanza celestial se alineaban bajo la soberanía de Dios. Con furia, aún tratando de sellar su destino, los enemigos de Jesús clamaron por su crucifixión. La decisión caería como un estruendo sobre sus almas, y en ese clamor, Felipe vio el abismo de la historia entrelazado con la esperanza de una justicia mayor. Entonces, mientras la oscuridad se precipitaba hacia la consumación de su traición, un nuevo pensamiento iluminó su ser. No es solamente un sacrificio, es el cumplimiento de lo que fue prometido desde el principio. La fuerza de esos pensamientos temblaba en el aire. Dios estaba en control, y una nueva revelación sostenía ese sacrificio. La noche aún era joven, pero los chispas del amanecer de la resurrección comenzaban a parpadear en sus corazones, preparando la escena para una intervención divina. ¿Qué más se revelará? Quizás este es solo el primer acto en un drama cósmico, meditó Felipe con esperanza renovada, mientras los cielos aguardaban la manifestación de la gloria prometida. Los ecos del clamor por la crucifixión de Jesús reverberaban en los corazones de todos los presentes, sumiendo a Felipe en un océano de dudas y preguntas. La oscuridad que se cernía sobre el Sanedrín era más que una simple sombra, era un reflejo del estado del alma humana, que, cegada por el pecado,
había perdido contacto con la luz de la verdad. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente, desafiando el aparente desenlace del juicio. ¿Cómo podía ser que aquellos que se creían justos actuaran de manera tan vil, mientras los miembros del Sanedrín deliberaban y los gritos de la multitud crecían, las luces de las antorchas danzaban, iluminando rostros torcidos por la ira? Entre las sombras, Felipe sintió una lucha interna agitarse dentro de él. La traición de Pedro, sus negaciones repetidas, se reproducían en su mente como un eco triste, y de su corazón brotó una súplica. Señor, no permitas que el miedo nos consuma, permítenos ser testigos de tu verdad. Entonces, un impulso lo llevó a acercarse al borde de la multitud, observando cómo los soldados se preparaban para llevar a Jesús ante Pilato. La incertidumbre lo envolvía. ¿Qué haría el gobernador romano? ¿Lo liberaría, o seguiría el clamor de un pueblo que se había vuelto contra su libertador? La imagen de Jesús, firme y restaurador en medio de la tormenta, le infundió valor y sintió en su interior el deseo de gritar: Él es inocente, Él es el Hijo de Dios. De repente, el ruido ensordecedor se detuvo, como si el cielo mismo contuviera el aliento. La voz de Pilato surgió, resonando profunda y autoritaria: ¿qué mal ha hecho este hombre? La multitud respondió con frenesí, clamando que era un falso rey que había de ser crucificado. Era como si las profecías que hablaban de un Mesías sufriente comenzaran a tomar forma, cada grito de la gente persiguiendo la imagen del siervo doliente. Felipe sintió como si cada palabra de la multitud pesara sobre él, cada clamor era una estocada en su alma. ¿Hasta dónde llegará la ceguera de este pueblo?, pensó mientras buscaba entre las sombras la presencia de su maestro. Recordó las palabras del profeta Isaías, que había predicho el sufrimiento del justo, y un escalofrío recorrió su espalda. Todo esto es parte del plan de Dios. Reflexionó, intentando aferrarse a su fe en medio del abrumador desasosiego. La imagen del sacrificio pascual danzaba en su corazón, y se recordó en el relato de la entrega del Cordero, un símbolo de redención que llegaba para todos. Tal como se había prometido, el Hijo de Dios estaba dejando que el peso del pecado recayera sobre él. Aquella noche oscura sería la luz del alba que seguiría. Sin embargo, el camino a la redención parecía estar pavimentado con desesperanza y dolor. Mientras Felipe luchaba entre la fe y la incertidumbre, vio cómo Jesús, luego de ser condenado, comenzaba su camino hacia el lugar de la crucifixión. La multitud se dividió en la calle, gritando con rabia, pero aún en medio de tal maldad, un destello de esperanza comenzó a brotar en su corazón. ¿Que no estaba cumpliendo Dios en todo esto?, pensó con renovada determinación. Por un instante, Felipe sintió la existencia de algo mayor, algo que iba más allá del sufrimiento que estaba presenciando. Quizás, se murmuró, esto es solo el preámbulo de la gloria que está por manifestarse. Mientras observaba cómo Jesús arrastraba la cruz, un pensamiento llameante llenó su ser: las promesas del Altísimo siempre resplandecen en la oscuridad. ¿No había sido prometido que por sus llagas seríamos sanados? Isaías 53, 5. En cada paso de Jesús hacia el lugar del sacrificio, se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Un nuevo eco resonó en su corazón, una verdad profunda que envolvía toda la historia: en el sufrimiento hay salvación. Hay un milagro que se gesta en la fragilidad. La sombra del sacrificio no sería el fin, sino el inicio de algo extraordinario, y Felipe, con la mirada fija en Jesús, supo que el viaje no hacía más que comenzar. ¿Qué tan lejos puede extenderse la gracia de Dios?, reflexionó, mientras la plegaria en su alma se elevaba. Concluyó que algo grandioso estaba por suceder. ¿Podría ser que en el abismo de la aflicción se hallara la luz más brillante? El misterio del plan divino aún se desvela, y Felipe aguardaba con ansiedad que fuera revelado. Mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, el eco de sus gritos rebosaban en el aire, moldeando un escenario de desesperanza. La sombra de la cruz se alargaba con cada paso pesado que daba Jesús, un acto de obediencia que desbordaba amor y sacrificio.
Felipe, desgarrado por las emociones, presenciaba el desenlace de lo que había comenzado como una entraña de júbilo. Aún hay tiempo, pensó, su corazón contrastando la furia de la multitud con la paz que Juan parecía reflejar. Miró a lo lejos, donde la figura de su maestro se alzaba a la vista de todos, un cordero sin mancha, caminando hacia su destino. A cada susurro del viento, las enseñanzas que había absorbido durante esos años volvían a su mente, el llamado a la redención y la entrega por amor. Este es el cumplimiento de las profecías. Esto debe ser, se repetía, intentando hallar consuelo en su fe. A medida que se acercaban al Gólgota, la atmósfera se tornaba más intensa. Los soldados, impasibles, mantenían una postura, marcando su deber en la ejecución del juicio. La multitud había pasado a ser un mar de voces tempestuosas que no comprendían el gran misterio que se estaba desatando ante sus ojos. Felipe sintió de nuevo la caricia del temor y la desesperanza, un tira y afloja entre su razón y su fe. De pronto, lo que parecía un camino hacia el final, comenzó a delinear un nuevo comienzo. ¿Cuánto dolor puede llevar un corazón humano antes de colapsar? Se preguntó Felipe mientras veía la mirada inquebrantable de Jesús hacia el cielo, buscando la voluntad suprema de su Padre. Si tan solo pudieses ver el propósito detrás de esta agonía, anheló Felipe en su interior, sintiendo que se desarrollaba un plan que excedía su entendimiento. En ese instante, los ojos de Jesús se encontraron con los de Felipe. Su mirada, aunque cargada de sufrimiento, resplandecía con una certeza que sólo podría venir del cielo. Era un recordatorio de la fidelidad eterna, entrelazada con la esperanza, una luz que ni la oscuridad podía apagar. Felipe sintió un torrente de revelación fluir a través de él. Este no es el fin, está trazándose un camino hacia la vida. Finalmente, llegaron al lugar de la crucifixión. Jesús fue elevado a la cruz de manera pasional, mientras el mundo parecía contener la respiración. Las palabras resonaron junto a su cuerpo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese grito de amor, en medio del dolor, resonaba como una declaración de victoria, en lugar de derrota. Felipe se sintió sobrecogido. En ese acto de inmensa compasión, el eco de un amor eterno comenzaba a resplandecer. El dolor del sacrificio del Maestro se convertía en una ofrenda no solo por ellos, sino por toda la humanidad. Y en su corazón, Felipe comprendió que había otro misterio: el amor no se limitará nunca a la angustia, sino que la transformará. Mientras observaba a Jesús, un nuevo significado se establecía en su ser, cimentando su fe en la promesa de la redención. Con cada latido, mientras el Cordero de Dios colgaba en la cruz, Felipe sentía que la sombra del sacrificio se volvía luz en su corazón. ¿Qué más se revelará en estos 3 días? Se preguntó mientras el cielo se oscurecía, pronunciando un eco por la respuesta que aguardaba. La esperanza que había sentido en el aire se transformaba en una determinación ferviente. La historia no culminará aquí. Las sombras se alzaban, pero no podían oscurecer la verdad que comenzaba a brotar del sacrificio. Los murmullos del pueblo se desvanecían en el silencio reverente. En la agonía de la cruz, no solo se volverían eco de redención, sino el preludio de un nuevo pacto. Felipe entendía que todo sufrimiento, aunque indeseado, debía ser abrazado como el camino hacia un amor que había sido prometido desde tiempos inmemoriales. Mientras la vida de su maestro se desvanecía, la pregunta reverberante en su interior se tornaba más voraz: ¿qué revelación del amor de Dios se manifestará a través de este sacrificio? La respuesta aún se ocultaba en las sombras del futuro. La noche cubría el Gólgota, pero en el profundo silencio, una nueva historia empezaba a escribirse, un misterio aguardando ser desvelado al mundo. La luz vendría después de la oscuridad, una promesa de vida que rompería con las cadenas de la muerte. El sacrificio estaba firmemente entrelazado en el plan soberano de Dios, proclamando con cada latido que el amor del Padre no se detendría ante el dolor, sino que lo transformaría toda la humanidad.